Buenos días a cada uno y a cada una de ustedes, colegas, trabajadores de cada una de las DRES y UGEL. Mi nombre es Carlos Silva, director de la Dirección Técnica Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Esta mañana queremos compartir con ustedes los alcances de la norma técnica sobre el proceso de reasignación que ha sido publicada el día sábado. Esto como parte del reconocimiento del rol fundamental que cumple el docente en la mejora de la calidad de la educación y atendiendo un pedido que data de mucho tiempo. El Minedu, sensible a esta situación, viene impulsando mejores procesos con mayores beneficios y uno de ellos es la reasignación, cuyo proceso pretende garantizar mayor transparencia en la gestión de las plazas y brindar mayores oportunidades de desplazamiento a los docentes de una institución educativa a otra. Con las modificaciones y mejoras que se han introducido a la norma técnica, pretendemos, uno, mayor transparencia en el proceso de reasignación, reconociendo las críticas que han habido en torno a este proceso. Este año se incluirá por primera vez una publicación de plazas a nivel nacional, previa validación, por supuesto, de parte de las DRES y UGELs, a fin de que ésta permita generar mayor transparencia y confianza en los docentes que desean participar. Dos, se están incrementando el número de plazas y con ello mayores oportunidades a los docentes para que puedan desplazarse de un lugar a otro. Tres, estamos simplificando el proceso, ya que la norma contempla la reducción de las habituales 3 etapas o tipos que funcionaban a 2 etapas o tipos, regional e interregional, agilizando con ello la reasignación por unidad familiar e interés personal que se inicia ahora en el mes de octubre y termina en noviembre del 2019. Duraría solo 2 meses. Además, 4, brinda esta norma mayores oportunidades a docentes de zonas lejanas. Un reclamo y un deseo por tantos años planteado por los docentes de zonas rurales para que más docentes nombrados de zona rural, frontera y BRAIN puedan trasladarse a instituciones educativas más cercanas al ambiente familiar. Además, 5, está ordenando y articulando el proceso a nivel regional. Para ello, se establece un cronograma general que establece los periodos de inscripción, evaluación, publicación de resultados, adjudicación y las emisiones correspondientes de las resoluciones por cada causal de reasignación, que son las de salud, emergencia, unidad familiar e interés personal. Y finalmente, sexto, se están incorporando medidas que permitan que el trámite se desarrolle con celeridad y que implique menos gasto y tiempo para el docente, evitando solicitar documentos legalizados o fedateados para la acreditación de requisitos, facilitando la participación de los docentes. En todo este trabajo estamos seguros que vamos a contar con cada uno y con cada una de ustedes que pondrán su mejor esfuerzo, su mayor dedicación y su compromiso con el magisterio, sabiendo que estamos impactando en la calidad del servicio educativo. Necesitamos un sector en el que los maestros crean. Necesitamos un sector libre de corrupción como un mecanismo que permita ganar confianza en los maestros. Al ganar confianza de los maestros en el sector, estaremos contribuyendo a que su esfuerzo sea mayor en las aulas donde se juegan la calidad de los aprendizajes. Para continuar con esta videoconferencia, va a acompañarnos el día de hoy el abogado Ever Ordinola, especialista de la Dirección Técnico Normativo, a quien les va a dar los detalles y a quien ustedes le pueden establecer las preguntas que estimen necesario. Buenos días, gracias por estar y continuamos con esta videoconferencia.
Buenas tardes, estimados participantes de las diferentes UGELs y direcciones regionales de educación. Quien les habla es el especialista abogado Ever Ordinola Ramírez, de la Dirección Técnica Normativa y Docentes, y el día de hoy vamos a tratar el tema del proceso administrativo de reasignación y permuta, en el marco de la nueva norma técnica aprobada con resolución viceministerial 245-2019. El proceso de resignación, conforme al marco de la Ley de Reforma Magisterial, contempla 4 causales de resignación: la resignación por salud, la resignación por situaciones de emergencia, la resignación por unidad familiar y la resignación por interés personal. La resignación es definida como el desplazamiento de un docente de una plaza a otra con similares características. La norma técnica aprobada con la resolución viceministerial 245-2019 plantea mejoras en el proceso de resignación y para eso presenta beneficios tales como más oportunidades. Va a existir en este proceso de resignación un incremento de plazas orgánicas vacantes para el inicio del proceso de resignación por las causales de unidad familiar e interés personal, y esto se va a iniciar desde la etapa regional. Mayor transparencia. El proceso de resignación 2019 plantea una acción entre el Ministerio de Educación y las diferentes UGEL y DREC a nivel nacional, ya que se ha implementado la prepublicación y la publicación de plazas orgánicas vacantes para el proceso de resignación, lo cual será de conocimiento a nivel nacional. Mayores oportunidades para los docentes de zona rural, frontera y braille. Esta normatividad busca que los docentes que se encuentren laborando en las zonas rurales de frontera y braille tengan un mayor puntaje, tengan en consideración su puntaje para en los procesos de unidad familiar e interés personal. Simplificación en el proceso. La reasignación va de la mano con una serie de procesos administrativos que se efectúan a lo largo del periodo fiscal. Es así que una vez culminada la reasignación, en el mes de diciembre se iniciará el proceso de cuadro de horas. Es por eso que la reasignación para este año 2019 se realizará en los meses de octubre a noviembre. Este proceso administrativo cuenta con actores. Estos actores son el Ministerio de Educación, en la cual ha cumplido con emitir la normatividad y también participa en el proceso de prepublicación y publicación de plazas sujetas a reasignación; la Dirección Regional de Educación, la cual es la encargada de emitir el cronograma regional. Este cronograma regional se acerca a la realidad de las UGELs, es decir, la normatividad plantea un cronograma genérico emitido por semanas a fin de que la DREC consolide y emita un propio cronograma regional en la que se especifique el día correspondiendo y siendo adecuado a las circunstancias geográficas o circunstancias funcionales de cada UGEL de su región. La DREC y UGEL, en las cuales tienen también la facultad y la obligación de conformar los comités de reasignación para el proceso de reasignación 2019 en las causales de unidad familiar e interés personal. Plantea una serie de acciones organizadas. Es así que en un primer inicio se dará la planificación. La planificación está concerniente a la conformación del comité. La conformación del comité, cabe precisar que para el presente año 2019 se seguirá manteniendo conforme lo estableció la resolución ministerial 582, es decir, la norma de resignación anterior. Esa conformación sigue vigente para este proceso de resignación 2019. El Ministerio de Educación publica las plazas a fin de que pasen por un proceso de validación por parte de las instancias de gestión educativa descentralizada, para al fin recaer en el proceso de publicación. El proceso de publicación será de conocimiento público a todos los profesores a nivel nacional para que puedan verificar la plaza en la cual les es más accesible la postulación. Evaluación. La evaluación está a cargo del comité de reasignación y es donde verifican el cumplimiento de los requisitos, así como los impedimentos para que el docente postulante pueda acceder a una reasignación en las causales de unidad familiar e interés personal. El procedimiento.
El procedimiento está especificado por cada acción conforme la norma técnica lo precisa, y en este caso, para unidad familiar y para interés personal, estará dividido, y esa es una nueva modificación que se ha dado con el Decreto Supremo 014 del reglamento, está dividido en dos etapas, la etapa regional y la etapa interregional. En la etapa regional se encuentran las instituciones educativas concernientes a la UGEL donde el docente labora, su entidad de origen, como también a las demás UGELes que pertenecen a la región. Y la etapa interregional son instituciones educativas que se ubican fuera de la región donde labora el docente que desea ser reasignado. Los criterios de prelación. Los criterios de prelación serán de utilización al momento en que exista un empate en el puntaje al momento de realizar la evaluación de expedientes y emitir el posterior cuadro de méritos. Finalmente, el proceso termina con la adjudicación y posterior emisión de resoluciones. En el proceso de adjudicación, tener presente que es una adjudicación unánime, es decir, que solamente podrá hacerse una sola adjudicación y la emisión correspondiente a resoluciones atendiendo a la causal de resignación, el cual tendrá su propio marco normativo para la ejecución de la resolución. El comité de resignación conformado por la norma de resignación anterior mantiene su vigencia en este proceso de resignación. No obstante, es bueno indicar cómo se conformará el comité de resignación para el siguiente año 2020 en el proceso de resignación para reasignación por razones de salud, como para el proceso de unidad familiar, interés personal, reasignación 2020. La norma técnica plantea que la conformación estará sujeta al titular y alterno. Quien preside como miembro titular va a ser el jefe del área de gestión institucional. Como secretario técnico va a ser el jefe de personal como titular. Y como miembro titular también va a ser un representante de profesores. Los miembros alternos van a ser, como presidente, el jefe del área de gestión administrativa, como secretario técnico, quien el director o el titular de la entidad designe como representante de la UGEL-ODRE como alterno, y como miembro suplente, un representante de los profesores. ¿Cómo se dará el proceso para la elección del representante de profesores? Este proceso se hace en el mes de diciembre, justamente en diciembre de este año, y se dará con la presentación de candidatos de las organizaciones sindicales. Este proceso va a estar a cargo del jefe de personal. Y el jefe de personal en el mes de diciembre cumplirá con las acciones previstas en el marco normativo, es decir, que para esta elección, es decir, los candidatos propuestos por las organizaciones sindicales deberán cumplir con una inscripción, una verificación de no contar con los impedimentos que establece la norma técnica para su postulación, la publicación de candidatos, la elección propiamente dicha y la proclamación titular y del alterno a través del acta final de escrutinio. De no llegarse a realizar este proceso de elección dentro del mes de diciembre, el titular de la entidad escogerá a 2 docentes de la más alta escala de su jurisdicción, a fin de que sean designados como miembro titular y alterno en el comité de reasignación. Cabe precisar que el comité de reasignación se conformará en el mes de febrero y para la reasignación por salud se instalará el primer día hábil de marzo y para la reasignación por unidad familiar e interés personal se instalará el primer día hábil de octubre. No sin antes dejar en claro que la reasignación por emergencia estará a cargo del jefe de personal. Reasignación por razones de salud. Las plazas que se consideran para la reasignación por razones de salud son las plazas generadas hasta la segunda semana del mes de febrero. Como se mencionó, el comité de reasignación se instalará el primer día hábil del mes de marzo. El periodo de ejecución de este proceso de reasignación por razones de salud se realizará entre los meses de marzo a agosto, contemplando en este periodo 2 fases. La primera fase es de marzo a mayo y las solicitudes deben de presentarse como máximo hasta la quincena de abril. Y la segunda fase, que es de junio a agosto, será como máximo la quincena del mes de julio. Los requisitos para solicitar esta reasignación por razones de salud. Un año de permanencia en la última plaza en la cual es titular, en condición de nombrado. Para ello, también se tendrá que presentar el informe escalafonario, la cual no tendrá una antigüedad mayor a 30 días calendarios.
Un informe médico en la cual demuestre el padecimiento de la enfermedad o del tratamiento especializado que viene recibiendo el docente. Tener en cuenta que cuando exista más de una solicitud y los postulantes cumplan con los requisitos, se tendrá que remitir estas solicitudes al médico que emite el informe, el cual realizará un orden de prioridad atendiendo la gravedad de la salud de los postulantes. La resignación por situación de emergencia, al igual que la resignación por razones de salud, se contemplan las plazas generadas en la segunda semana del mes de febrero. La evaluación va a estar a cargo del jefe de personal. El periodo en que se realiza esta reasignación por emergencia se realiza durante el año, es decir, que cuando exista este pedido se podrá realizar en todo el transcurso del año por reasignación por emergencia. La eficacia tanto de la reasignación por salud será el primer día siguiente de la fecha en la que fue notificada la resolución administrativa. Los requisitos están contemplados en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial en el artículo 160 y el artículo 160 apartado A, en la cual, evidentemente, se tendrá que acreditar un informe documentado de las amenazas emitidas contra el profesor, así también las denuncias que existan en su calidad de testigo, en su calidad de denunciante. Y en esta parte hay que prestar mucha atención porque justamente es la reasignación en la que empieza a regirse y en la que estamos inmersos ahora a partir de la fecha. La reasignación por interés personal y unidad familiar. Y para este año 2019, el comité de reasignación será el ya conformado con la norma anterior. Mantiene su vigencia hasta la culminación del presente, es decir, hasta noviembre del 2019. Luego de ello, se conformará un nuevo comité en el marco de la presente norma técnica. El periodo para el año 2019 de actuación de la reasignación por unidad familiar e interés personal es de octubre a noviembre del 2019. La inscripción, conforme lo indica el anexo 5 de la presente norma técnica, será la tercera semana del mes de octubre. Cabe precisar que para este año 2019, la prepublicación de las plazas orgánicas vacantes se realizará la primera semana de octubre. La publicación, es decir, después del proceso de validación, la segunda semana del mes de octubre, para dar inicio desde la tercera semana del mes de octubre hasta la primera semana del mes de noviembre, las acciones de inscripción única de participantes, evaluación de expedientes, publicación de resultados preliminares, presentación de reclamos, absolución de reclamos. Luego de culminado este proceso, se inicia las etapas, la etapa regional como la etapa interregional. Para la etapa regional, se consideran aquellas plazas vacantes hasta la segunda semana del mes de septiembre. Se consideran además los ceses que se hayan originado durante el año hasta la segunda semana del mes de septiembre. Y para este año se consideran también las plazas no elegibles en el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial, siendo estas plazas las polidocentes completas. Una vez considerado estas plazas, se inicia la primera fase de la etapa regional. En esta primera fase, conforme el cronograma en el anexo 5 de la presente norma técnica, indica que la publicación del cuadro de méritos se dará el 5 de noviembre. La adjudicación de plaza se efectuará el 16 de noviembre. La emisión del informe del comité de evaluación se efectuará el 8 de noviembre. Y la emisión de las resoluciones se efectuará el 11 al 15 de noviembre. La segunda fase de la etapa regional se dará el 11 de noviembre la publicación de las plazas orgánicas vacantes. El mismo 11 de noviembre se realizará la publicación de los cuadros de méritos. El siguiente día, es decir, el 12 de noviembre, la adjudicación de la plaza. La emisión del informe del comité de resignación al titular se realizará el 13 de noviembre y la emisión de las correspondientes resoluciones otorgando la resignación se efectuará del 14 al 20 de noviembre. Culminada esta etapa, se inicia la etapa interregional. En la etapa interregional se considera el 10% de la totalidad de las plazas dejadas por la etapa regional, considerando el 10% de cada nivel y forma educativa de acuerdo a su modalidad. Además, se consideran los ceses que ocurriesen en el periodo en que se desarrolla la etapa regional. Así pues, la publicación de las plazas orgánicas para la etapa interregional se efectuará
el 14 de noviembre, la publicación de cuadro de méritos el 15 de noviembre, la adjudicación de la plaza el 18 de noviembre, la emisión del informe del comité al titular de la entidad el 19 de noviembre y la emisión de las correspondientes resoluciones directorales de reasignación por la etapa interregional se realizará del 20 al 29 de noviembre. La eficacia. La eficacia de las reasignaciones por unidad familiar interés personal tendrá vigencia a partir del primer día hábil del mes de marzo del siguiente año. No obstante, esta eficacia hay que tener presente que es para los docentes que se desempeñan en el área de gestión pedagógica, mientras que los docentes que se desempeñan en el área de gestión institucional, su eficacia va a ser el primer día hábil del mes de enero. Además, el ámbito de aplicación de la norma técnica de reasignación se dará la reasignación para todos los docentes que desempeñen el área de gestión pedagógica, pero para el caso de los docentes que se desempeñan en el área de gestión institucional, solamente será aplicable la reasignación para los cargos directivos de institución educativa como para los especialistas en educación. Para los otros cargos no es procedente la reasignación. Los requisitos que se deben presentar para el proceso de reasignación es acreditar 3 años de nombrado y un mínimo de 2 años de permanencia en la última plaza en la cual es titular. Este requisito se cumple tanto para la unidad familiar como interés personal, asimismo como el informe escalafonario que no debe ser mayor a 30 días calendarios. En cuanto a la reasignación por unidad familiar, además de ello, se debe presentar o se debe de acreditar la relación de parentesco que se tenga con el cónyuge, con un acta de matrimonio, una resolución judicial o una escritura pública, en caso de concubinato o unión de hecho. Para los hijos menores, una copia simple de su DNI. Para los hijos mayores y padres mayores de 60 años, el acta de nacimiento, así como el DNI. Para los hijos y los padres con discapacidad, tendrá que verificarse con el certificado de discapacidad emitido por el CONADIS o médico certificador, además del DNI, con copia simple. Además, una constancia domiciliaria del familiar directo en la que reside el destino, otorgado por la autoridad competente, así como una declaración jurada de la residencia en el lugar de destino. Esta declaración jurada es una declaración jurada simple. No se necesita para estos actos una firma legalizada o fedateada. Los criterios que se toman en cuenta en la evaluación de expediente en el proceso de reasignación por unidad familiar e interés personal. Primero se tienen que considerar que el puntaje de evaluación de desempeño docente se encuentra suspendido en su evaluación. Este criterio, por tanto, no va a ser aplicable. La escala magisterial tendrá un puntaje de la siguiente manera. Para la octava escala, su puntaje será de 25 puntos. Para la séptima escala, su puntaje será de 23 puntos. Para la sexta escala, su puntaje será de 21 puntos. Quinta escala, 18 puntos. Cuarta escala, 16 puntos. Tercera escala, 14 puntos. Segunda escala, 12 puntos. Y la primera escala, 10 puntos. Los docentes que laboran en zona rural y de frontera, IBRAIN, tendrán un máximo de 40 puntos. Y el puntaje será por cada año de labor realizada. Para zona rural 1 tendrá 3 puntos. Para zona rural 2 tendrá 2 puntos. Para zona rural 3 tendrá 1 punto. Para zona de frontera tendrá 2 puntos. Para la zona BRAI tendrá 3 puntos. Es de dejar en claro que la labor efectuada durante ese año va a ser corroborada con los padrones que aprueba el Ministerio de Educación desde el año 2014 y no existe una acumulación de meses por años subsiguientes. Es decir, en el año tendrá que cumplir los 10 meses si es de gestión pedagógica de marzo a diciembre y si es de gestión institucional de enero a diciembre para tener el punto por año. Y el tiempo de servicios oficiales tendrá un máximo de 25 puntos por cada año de servicio oficial. El cronograma es el cual ya se ha indicado con anterioridad. La permuta. La permuta, en base a esta norma técnica, para este año no va a ser aplicable, sino para el siguiente año. La permuta se define como la acción administrativa de personal mediante el cual dos profesores de la misma escala magisterial, área de desempeño laboral, nivel, modalidad, ciclo o forma educativa y área curricular intercambian por mutuo acuerdo sus plazas. ¿Quién le es aplicable la norma técnica en cuanto al proceso de permuta? Es para todos los profesores que se desempeñan en el área de gestión pedagógica y para los profesores con cargos directivos de institución educativa que se desempeñan en el área de gestión institucional. Los requisitos. El informe escalafonario no tiene que ser mayor a 30 días calendarios. Los dos profesores tienen que desempeñar igual cargo. Tener la misma escala magisterial y jornada de trabajo. Contar con un mínimo de 5 años de servicios oficiales como nombrado, acreditar 3 años de servicios oficiales efectivos en el último lugar de cargo,
haber aprobado la evaluación de desempeño, el cual, como ya se mencionó, es un criterio suspendido. No estar inmerso en un proceso administrativo disciplinario o haber sido sancionado en los últimos 5 años. Además, también para la permuta, el profesor no puede tener 61 años a más. Las prohibiciones que contempla la norma técnica pueden aplicarse conjuntamente como individualmente para cada causal, ya sea para reasignación como para permuta. Los profesores con medida preventiva o retiro no podrán participar en el proceso de reasignación y permuta. Asimismo, los que están inhabilitados administrativa y o judicialmente. Los que además registran antecedentes penales o judiciales. Los que tienen sanción vigente y que se encuentran en el registro de servir. Los que se encuentran cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo. Los que han sido sancionados con amonestación escrita o suspensión de cese temporal y que para amonestación y suspensión tengan 1 año después de cumplir su sanción. Y los que tienen cese temporal, después de cumplir su sanción, tengan 2 años. Ellos no podrán participar en el proceso de reasignación. De reasignación y permuta, para los docentes que participan en el proceso de reasignación también estarán prohibidos los que han suscrito un compromiso específico en programas especiales de no reasignación. Para ambos criterios de reasignación y permuta está prohibido también los que se encuentran en uso de licencias sin goce de remuneración. Y solamente para el proceso de permuta estarán prohibidos de participar los docentes que se encuentren participando en el proceso de ascenso de escala. Esto solamente será aplicable a la permuta, en la medida que la permuta sí exige que sean de escalas iguales al momento de participar y de ejecutarse la permuta. La permuta se realiza entre los meses de marzo a agosto de cada año. Para iniciar el proceso de permuta, se iniciará con un escrito por parte de ambos profesores y estará dirigido a un OGEL de destino. Esto se realizará como máximo hasta la segunda semana del mes de julio. Quien está a cargo de este proceso es el jefe de personal o quien haga sus veces. Cuando se emite este acto de permuta, la UGEL de destino comunicará al UGEL de origen para que el UGEL de origen realice el procedimiento de cese de pago de remuneraciones al momento en que se haga efectivo esta resolución y se puede ejecutar correctamente. La vigencia será a partir del primer día hábil del mes de marzo y para los cargos directivos de institución educativa será a partir del primer día hábil del mes de enero del siguiente año. El anexo para que puedan realizar las consultas o dudas respecto a este proceso de reasignación es el anexo 26385 y mi correo institucional es evordinola@minedu.gov.pe. No obstante, vamos a otorgar una pausa de 5 minutos para poder recabar todas las consultas que ustedes han podido haber realizado en el chat y poderlas absolver después de esta pausa. Muchas gracias. Bien, amigos, continuamos con el proceso de reasignación y en esta etapa vamos a resolver las consultas que me han podido escribir en el chat. Tenemos pues de la UGEL Sandia, región Puno. Nos indican los docentes sometidos a la evaluación para ascenso 2019 podrán ser reasignados. Efectivamente, como se indicó, la prohibición del que no permite para ascenso de escala es solamente para permuta, para reasignación no es aplicable en la medida que para la reasignación no se exige que se esté en la misma escala magisterial. Lo que sí es exigible es en la permuta, ya que en la permuta tiene que coincidir la escala correspondiente. Por tanto, los docentes que se encuentran participando en un proceso de escala no podrán ser sometidos a una permuta, pero a una reasignación evidentemente sí. Lauquel Yarohuilca nos hace la siguiente consulta. En la etapa regional, ¿solo vamos a hacer un solo cuadro de méritos? Responde, ya, si es necesario, a ver, ok. Como se ha indicado y es necesario aclarar, lo que va a existir es una sola publicación final de resultados. Y esto viene a raíz de la evaluación de los participantes. Luego de esto, según las causales en la cual se reasigna y según la etapa, será un cuadro de méritos correspondientes. Es decir, va a existir un cuadro de méritos
para la etapa regional fase 1 y va a continuar en ese orden para la etapa regional 2. Y asimismo va a existir otro cuadro de méritos para los que postularon para la reasignación en la etapa interregional. Laugel Ollón nos dice, si un docente se encuentra con licencia sin goce de remuneración, ¿puede reasignarse? La norma precisa que tanto para la reasignación como para la permuta, el docente postulante y participante no puede estar en uso de licencia sin goce de remuneración. Por tanto, su labor efectiva tiene que ser mientras que dure todo el procedimiento, ya sea para reasignación o ya sea para permuta. Laugel Asunción nos dice, la presentación de expediente por parte del usuario, o sea, del profesor solicitante, ¿dónde se debe ser presentado? Evidentemente que esta presentación va a ser al UGEL de destino donde desea ser reasignado o desplazado. Nos dice, los directores, la UGEL Coronel Portillo, los directores designados se pueden reasignar. Efectivamente, los profesores designados que se encuentren en su segundo periodo, es decir, después de su ratificación, podrán ser reasignados siempre y cuando ocupen los cargos directivos en institución educativa o especialista de educación. Y si es en el caso de la permuta, podrá realizarse la permuta siempre y cuando sea solamente para cargos directivos de institución educativa. La UGEL Río N. Mantaro nos hace la siguiente consulta. ¿Los especialistas designados pueden hacer permuta? Efectivamente, como se ha indicado, los especialistas no pueden realizar permutas, solamente se pueden realizar para reasignación siempre y cuando estén en su segundo periodo, es decir, se haya pasado la ratificación en el cargo designado como especialista. Pero la pregunta es clara, por permuta no es posible la realización de este procedimiento, solamente la permuta es para cargos directivos de institución educativa. Nos dice, ¿cuál es la diferencia, la UGEL 10, cuál es la diferencia entre la primera y la segunda fase en la etapa regional? Bueno, indicarles que la diferencia son los momentos de realización, porque en esencia se postula a la misma etapa y a la misma causal. En el transcurso del proceso no hay variación de cambio de etapa o de causal, solamente son momentos de ejecución. La UGEL 8, Cañete, nos hace la siguiente consulta. Un docente que está destacado este año puede pedir reasignación por la condición de permanencia en el último cargo. Efectivamente, para esto hay que tener dos aristas. Un docente destacado puede postular el proceso de reasignación. Para eso tiene que acreditar los años de nombrado como desempeñar en el último cargo en la cual es titular. Cuando se indica en el último cargo en la cual es titular, es su plaza donde es titular haber desempeñado en algún momento 2 años, independientemente que en el último año esté ocupando, esté destacado o esté encargado, que también puede darse el caso. Pero también es cierto que la norma técnica precisa que en caso la reasignación sea a favor del docente que en estos momentos, en el momento de su participación, se encuentre destacado o encargado, al año siguiente tendrá que ser labor efectiva de 1 año. La UGEL Arequipa Sur nos dice, las reasignaciones proceden dentro de un mismo distrito. Aquí hay que hacer una aclaración. La reasignación por salud prohíbe que se realice en un mismo distrito, en la medida que la salud está relacionado al mosocomio en la cual se hace el tratamiento o se hace o se está trabajando la enfermedad grave. No obstante, para las demás causales de reasignación, incluso para la permuta, sí se puede hacer dentro del mismo distrito. Como se ha indicado, y vuelvo a recalcar, la UGEL 2 de mayo, Huánuco nos dice, los docentes que fuesen reasignados pueden asumir encargatura de cargos directivos y especialistas
Si han sido reasignados en su plaza titular, es decir, en el área de gestión pedagógica, al siguiente año no pueden ser partícipes de la encargatura o destaque. Tienen que ser una labor efectiva. La UGEL Sucre nos dice, los directores que no aprobaron la evaluación de desempeño pueden resignarse y o permutarse. Hay que dejar en claro que el criterio de evaluación se encuentra suspendido. Cabe indicar que el cronograma establecido para el presente año se encuentra en la norma técnica en el anexo número 5 y ahí está especificado los días de realización. Damos una pausa para continuar con la consolidación de preguntas. Muy bien, estimados. Continuamos con la última rueda de absolución de consultas. Laurel Julcán nos dice, ¿todos los directores designados pueden reasignarse o solo los ratificados? Dejar en claro que la norma indica que solamente los docentes que han sido ratificados y que por tanto se encuentren en el segundo periodo de designación pueden someterse a la reasignación. Es lo que quiero decir que los que no se encuentran ratificados no podrán acceder a la reasignación. Laurel Sucre nos precisa que en el numeral 12.12 la norma técnica te habla del punto 6.2.8 y lo cual necesita una explicación. Aclarar que hay un error ahí de imprenta y que es el 6.2.6, ¿sí? Y ahí la aclaración es la siguiente. En la disposición 12.12 nos indica que en el caso en que exista una plaza o que el docente se encuentre en el nivel secundario EBR o también se encuentre en el nivel avanzado de la educación básica alternativa, siglo avanzado, el profesor nombrado que acredite más de un título pedagógico en las áreas curriculares o campo de conocimiento podrá solicitar su reasignación al área curricular o campo de conocimiento del respectivo nivel y modalidad educativa. Esto quiere decir que si un docente nombrado tiene otro título pedagógico y que este docente se encuentre en EBR secundaria o EVA avanzado, sí podrá reasignarse con el segundo título, siempre y cuando esta área cuente con la totalidad del área de desempeñarse según el segundo título pedagógico. Es decir, tiene que ser un área completa, no un área compuesta. Y acá te hace la precisión que esto no puede ser aplicado en forma conjunta con el numeral 6.2.6, ya que el numeral 6.2.6 te hace otro aspecto o otra circunstancia en la cual un docente titular de su plaza en en EBR secundaria o EVA avanzado, en la cual la plaza en la cual desea ser reasignado sea una plaza compuesta, es decir, con más de un área curricular, se tendrá en cuenta la resolución de cuadro de horas, a fin de que, constatando este cuadro de horas, se pueda ser reasignado a esta plaza compuesta siempre y cuando su título, su plaza en la cual es titular sea acorde al área compuesta, pero que ésta tenga un horario superior a 20 horas pedagógicas y que además las otras áreas sean afines al donde es nombrado el docente. Es decir, marca una exclusión. En la primera, con otro título, yo puedo ser reasignado siempre y cuando la plaza donde yo desea ser reasignado es una plaza completa. Es decir, en la totalidad conforme al título pedagógico. Mientras que en la otra, yo siendo docente, titular de una plaza con mis características propias, yo puedo postular una reasignación siempre y cuando donde soy titular esta plaza compuesta sea mayor a 20 horas y que además las otras horas para completar sean afines. La UGEL Puno nos dice, la norma técnica prohíbe la reasignación a los docentes que están participando en concurso de ascenso de escala, pero usted nos mencionó que solamente es para permuta. ¿Podría aclarar
Efectivamente, como se indicó, estas prohibiciones marcan genéricas y específicas. Genéricas para las prohibiciones van a ser tanto para reasignación y para permuta, y específicas que solamente va a ser para permuta. En el caso que un docente se encuentre participando en un concurso de ascenso de escala, solamente le será aplicable para el proceso de permuta en la medida que la escala es necesaria solamente para la permuta, ya que se requiere la misma escala para hacer el desplazamiento, el intercambio. Mientras que para la resignación no se toma en cuenta en consideración la escala magisterial. Por tanto, no podría ser aplicable esta prohibición. Laugel Condesuyos nos dice, la comisión que ya está conformada este año para la resignación por resignación por interés personal y unidad familiar. Para el 2020 se volverá a conformar efectivamente. Para el 2020 se conformará de acuerdo a la norma técnica vigente. Solamente para este año 2019 estará conformada en base a la norma técnica anterior. Es decir, que a partir de diciembre se debe dar inicio al proceso de elección de los representantes de los docentes. Y además, hay que indicar que esta comisión conformada con la presente norma técnica tendrá una vigencia de 2 años. La UGEL Huamanga nos dice si las plazas para reasignación por salud serán publicadas por el Minedu. Claro, según esta norma técnica que se va a aplicar para salud el próximo año, efectivamente las plazas para salud serán prepublicadas y publicadas en el mes de febrero. También en este momento es de hacerle recordar que la Dirección Técnica Normativa de Docentes el día de ayer ha emitido el oficio múltiple número 80, en la cual ya realizó la prepublicación de plazas y las UGELes están ahorita en el proceso de validación. Por tanto, deben de verificar las plazas que van a ser sujetas a la reasignación por unidad familiar e interés personal. La UGEL Huamanga, un docente que actualmente se encuentra con goce de licencias sin goce de remuneración, se entera que va a realizar la reasignación por interés familiar, por interés personal y unidad familiar. Retorna a su plaza y solicita reasignación es procedente. Hay que indicar que la prohibición es durante todo el procedimiento. Por tanto, si yo ya me encuentro haciendo labor efectiva desde mi postulación hasta la emisión de la resolución, no hay ningún impedimento. Si la licencia sin goce ocurriese en este interín, desde la postulación hasta la emisión de la resolución, ahí me encontraré en una de las prohibiciones para la reasignación. Nos dice la UGEL Bungará que es una UGEL operativa. Y nos hace la pregunta si ellos formarán comité de reasignación. Cuando son operativas, la disposición complementaria de la norma técnica indica que la ejecutora puede dar una delegación de funciones para que la operativa pueda conformar su comité de reasignación, si es que en caso lo considere pertinente. Nos dice lo que el Pichanaki. Es necesario que el docente para este proceso de reasignación presente constancia de ubicación geográfica y constancia del proceso administrativo. A ver, para la reasignación por unidad familiar, se requieren los documentos que están expresamente establecidos en la norma técnica. Y los documentos expresamente establecidos en la norma técnica, como ya se indicó, es acreditar el parentesco, ya sea como en el concubinato, ya sea el matrimonio, ya sea los hijos, ya sean los hijos mayores o ya sean padres o hijos con discapacidad. Acreditar la constancia domiciliaria y la declaración jurada de residencia en el lugar de destino. Entonces, esos son los únicos documentos que debe de acreditar, más no lo que se indica como ubicación geográfica y demás. Los documentos son los que se encuentran establecidos en la norma técnica. Y la constancia de procesos ya se encuentra inmersa en el informe escalafonario. La UGEL 4, nos dice, procede la permuta dentro de la misma instancia de gestión educativa y centralizada. Efectivamente, sí procede. La norma técnica lo precisa y no hay ninguna prohibición al respecto. La UGEL Sucre
¿Puede un docente participar en la etapa regional y a la vez en la primera fase y segunda fase de la reasignación? En realidad, a ver, hay que entender esta pregunta. La reasignación marca un momento único de inscripción. En esa instancia, el docente escogerá etapa regional o etapa interregional, unidad familiar o interés personal, una de las causales y una de las etapas. Las fases solamente la diferencia es en los momentos, porque están dentro de la misma etapa y de la misma causal. En cuanto a las... Pero también es cierto que hay que indicar que un docente sí puede participar en varias reasignaciones en diferentes UGELes, ya sea de la región como de otras regiones. No obstante, solo podrá adjudicarte a una de ellas. No puede existir una doble adjudicación. Hacer la doble adjudicación acarrea la nulidad de la reasignación, así como el proceso disciplinario por abandono de cargo y un cese temporal por ausencia injustificada. La participación puede ser plural por parte del docente, pero la adjudicación es una sola. Y a partir de la adjudicación se trae como consecuencia el desplazamiento. Por tanto, no puede haber una doble adjudicación. La UGEL Puno, finalmente, la UGEL Puno. ¿Un docente nombrado de EBR puede reasignarse a EVA? Está claro que no, la reasignación como la permuta no marca un cambio de nivel ni modalidad educativa. Se da en el mismo nivel, misma modalidad. La apertura que se indicó hace unos momentos son para las áreas de desempeño o la especialidad, de acuerdo, si es EBR secundaria, a EBR secundaria. Si es EVA avanzado, a EVA avanzado. No puede haber un cambio. Bien, amigos, les agradezco su participación, no sin antes indicarles que deben de llenar la encuesta de satisfacción que se encuentra en línea. Gracias, muy amable. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.